Julio y Artebra cuestiona Lois a Howell. Es muy lindo tenerlos acá para hacerles algunas preguntas y enterarnos de algunas cosas. Bueno, mi dechrau Lois, ladies first, wenn man unter den seisneg. Empezamos con Lois, las damas primero. Lois, ¿dónde vivía en Gales? O ardal Rhuthun dwi'n dod. Mewn pentref bach o'r enw Pentre Celyn ar fferm. Me cuenta Lois que vive cerca de Rhuthun, en una pequeña localidad, en una chacra que se llama, ¿qué tiene el farm? Tyn Llanfair. Tyn Llanfair. Pera que neida el farm, dada mamma neida el farm. ¿Cuál es la producción de su chacra? O'n i arfer godro tan rhyw 4 blynedd yn ôl, ond rwan den ni efo beef ag lot o ddefyd. Bueno, me cuenta que hasta hace 4 años tenían vacas lecheras, tenían tambo. Es la misma historia que el Valle, pero ese trabajo ya lo han dejado y ahora tienen engorde de ganado vacuno y muchas ovejas. Faint o dir, da gen weithio? Mae gen ni rhyw 200 acre. Estamos hablando de una chacra de 100 hectáreas. Bioddech gwaith hi yng Nghymru? ¿Cuál era su trabajo en Gales? Yng Nghymru oeddwn ni'n gweithio i Gwasanaeth Tan ag Achub Gogledd Cymru fel tiwtor a swyddog iaith a cyfieithydd yn Llanelwy. Su trabajo estaba basado en la localidad de Llanelwy, en el norte de Gales, y trabajaba para el servicio de bomberos, ¿no es cierto?, y de salvataje, como traductora y también como persona que enseñaba galés a la tropa de bomberos. Así que tiene experiencia en ese campo de enseñar el galés. ¿Cuáles son sus intereses cuando no trabaja? Dwi'n mwynhau chwaraeon. Dwi'n chwarae rygbi i tîm merched Rhuthun. A dwi'n mwynhau rhedeg. Ac hefyd dwi'n mwynhau gwneud pethau ar y cyfrifiadur a darllen. Bueno, le he preguntado cuáles son sus hobbies. Le gusta leer, le gusta trabajar con la computadora, le gusta correr. Le estaba contando yo de la maratón de las 3 ciudades. ¿Quién les dice que quizá participa? Y también juega rugby femenino, pertenece al equipo de rugby de Rhuthun, el equipo de rugby femenino, por supuesto. ¿Tiene alguna relación familiar o algo con gente de acá? Oes, na David Jones, sef brawd i hen daid ddod drosodd i Batagonia ac mae los o'r teulu yn dal yn byw yma rwan. Wel, dwi'n reiddiol o Fangor o'r Gogledd, ond nath y teulu symud lawr i Gaerdydd, neu jyst tu allan i Gaerdydd yn Pentyrch. Bueno, él dice que es oriundo de Bangor, en el norte de Gales, pero la familia se mudó, por razones de trabajo supongo, al sur, a las cercanías de la capital de Gales, de Caerdydd. Felly, buoch chi'n yr ysgol uwchradd yn Nghaerdydd? Na chi, si ysgol gynradd ym Mangor, ysgol y Garnedd, a wedyn ysgol Llanharri, jyst tu allan i Gaerdydd, wrth ymwneud Llanrhisant a Pontypridd ffordd. Hizo su educación primaria en Bangor y luego su educación secundaria en Llanharri, en Caerdydd. Di Llanharri yn ysgol Gymraeg? Mae'n ysgol hollol Gymraeg, uniaith Gymraeg yndi, ysgol gyfun Gymraeg. Él tuvo toda su educación secundaria a través del idioma galés. ¿Vio chi mewn coleg? Eis i goleg y Drindod yn Gaerfyrddin, so dwi wedi bod dros y wlad I gyd, rydych. Cierto. Su educación superior la cumplió en Coleg Drindod, Colegio de la Trinidad, ¿no es cierto?, en Caerfyrddin. Así que ha estudiado en todos los puntos del país, norte, sur y centro. ¿Beth chi estudió fan'na? Theatr cerdd a cyfryngau. Estudió teatro, música y comunicación. Así que tiene intereses bastante amplios. Beth i'ch diddordeba chi? Yn debyg iawn I Lois, mae gen I ddiddordeba gyda'r cyfryngau newydd, gyda'r cyfrifiaduron ac yn y blaen. Creu ffilmiau a gwylio ffilmiau. Dwi'n hoff iawn o ddrama ac yn hoff o unrhyw chwaraeon. Dwi'n licio gwylio chwaraeon, dwi'n wedi stopio chwarae.
Bueno, dice que sus intereses son bastante parecidos a los de Lois en realidad. Pero, por ejemplo, le interesa el teatro, le gusta ir al teatro, participar también me parece, crear películas, en un tiempo le gustaba tomar parte en los deportes, ahora le gusta un poco más mirarlos. Llegó un mensaje en el celular, miren ustedes, para interrumpirnos, pero vamos a seguir con nuestra entrevista, miraremos el mensaje luego.